Buenas para todos los que en este momento están en Vida TV, una vez más en este espacio a través de este medio que nos permite comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Vida TV a nivel internacional, con muchos consiervos que salimos hacia ustedes para expresar la enseñanza de la palabra del Señor. Asimismo, a través del ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, le damos la bienvenida a todos. Queremos disertar un tema que está implícito en este mes, el Día del Padre. El Día del Padre es algo comercial. El domingo fue el Día del Padre, comercialmente hablando, pero todos los días es el Día del Padre, todos los días es el Día de la Madre, todos los días es el Día de la Familia. Que lo hayan subrayado desde ese punto de vista es otra cosa. Sin embargo, desde la eternidad hasta la eternidad es el Día del Padre Celestial. Por eso queremos insertar un tema muy peculiar que se encuentra en la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, los versículos 11 hasta el versículo 32. Dice la palabra de Dios que aquí tenemos un tema de la palabra que nos ayuda para ser de bendición. El Padre Celestial en el Padre terrenal. No así el Padre terrenal en el Padre Celestial, porque un hombre como padre, ¿qué le puede enseñar a Dios? Pero un hombre como padre sí puede recibir enseñanza de Dios. Y la enseñanza del Padre Celestial está inmersa en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando hablamos de la enseñanza del Padre Celestial, tenemos que tomar en cuenta, número uno, que el Hijo vivió perdidamente. Los padres entramos en una actitud para con nuestra familia en la que, como dice el dicho, los hijos vienen a ser como una lotería. Benditos todos los padres que tienen hijos que les corresponden. Yo sé que esa correspondencia tiene que ver con lo que se ha sembrado, pero independientemente de eso, hay hijos a quienes sus padres no le han sembrado actitud, pero ellos sí corresponden con buena actitud. También hay hijos que sus padres le han sembrado buena actitud y han respondido con mala actitud. Sin embargo, hay hijos que sus padres le han sembrado mala actitud y ellos se portan bien. Y hay hijos que sus padres les han sembrado buena actitud y se portan mal. Eso es muy relativo en la vida. De todas maneras, la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La correspondencia de los hijos para con los padres se exalta, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y Efesios 6, 1 al 2 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El hijo vivió perdidamente. ¿Quién era el hijo? El hijo pródigo. ¿Qué significa la palabra pródigo? Aquel que desconoce la bendición de su padre y de todo lo que está en cobertura de sus padres y sale y se va. Esa es una persona pródiga. Por eso, no precisamente un hijo pródigo es aquel que apostata contra su Padre Celestial, sino aquel que desconoce las cosas de Dios momentáneamente. Entonces, cuando hablamos en primer lugar que el hijo fue uno que vivió perdidamente, las Sagradas Escrituras nos dicen en el versículo 13 así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, escuche, perdidamente.
Porque la palabra de Dios dice que un día el hijo menor le pidió la parte de los bienes que le correspondía a su padre. Y dése cuenta que su padre se las dio. Y él se fue a un sitio apartado, lejos de su casa, lejos de su entorno familiar, lejos de su entorno social. Y por allá vivió como rico, entre comillas, pero comenzó a vivir perdidamente y dice que lo desperdició todo. Por eso hay muchos hijos que desperdician las bendiciones del Padre Celestial y del Padre terrenal. Tenemos que aprender a ser personas sensatas, no personas necias, sino personas que correspondemos a la bendición de Dios y a la bendición de nuestros padres. ¿Cuántos padres no le han dejado herencia a sus hijos? Y sus hijos lo que han hecho es malgastarlo. Por eso algunos piensan que a los hijos no hay que darles herencia, sino enseñarlos a trabajar. Eso es una verdad muy ácida y es relativa. Sin embargo, también hay hijos que se les ha dado herencia y la han administrado muy bien, cosa que no hizo el hijo pródigo. Desbarató totalmente todo. Los hombres, independientemente de la edad que tengan, están en un lugar en el que siempre serán hijos. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en la oración universal. Él nos anima a tener comunión con el Padre Celestial. Dice Lucas capítulo 11, versículo 2, que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Él les dijo, vosotros pues oraréis así, escuche, Padre nuestro que estás en los cielos. El hombre, pese a la edad que tenga, sea niño, sea joven, sea adulto, sea viejo o sea anciano, la palabra de Dios nos insta a tener comunión con el Padre Celestial. Qué bonito tener comunión con Papá Dios. La segunda cosa que encontramos aquí es que el Padre fue movido a misericordia. Pese a que el Hijo se portó como se portó, viviendo perdidamente, su papá fue misericordioso. Lucas capítulo 15, el versículo 20 dice la palabra de Dios así. Y levantándose, escuche, dijo el hijo pródigo, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Noten que el padre nunca fue a buscar el hijo, pero sí hizo un trabajo de oración, sí hizo un trabajo de espera, sí hizo un trabajo de fe, porque nunca perdió la fe que el hijo iba a volver. Y dice la palabra de Dios que cuando lo vio, imagínense esa emoción del padre, fue movido a misericordia. A veces nuestros hijos, en nuestra lógica, en nuestro dolor, no merecen nuestra misericordia, pero como son carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, Dios nos mueve a misericordia. Así ha sido el amor de Dios como Padre Celestial, ha sido movido a misericordia por la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, ha sido movido a misericordia en ese amor tan maravilloso para expresárselo a todos y cada uno de los que reconocemos la cobertura del Padre Celestial. Así el Padre terrenal fue movido a misericordia, pero también el Hijo fue movido a buscar a su Padre. Dice, me levantaré, iré a mi Padre. Y dice la palabra que el Hijo le dijo al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre fue movido a misericordia. Dios ha sido movido y será y seguirá siendo movido a misericordia por su vida.
por su corazón. Así que lo invitamos a buscar de la presencia del Señor, a humillarse delante del Señor, pese a que hayas malgastado su vida, pese a que en la condición que se encuentre, Dios pudiera pensar, o nosotros, que no eres digno. Dios del cielo es movido a misericordia para llamarte y buscar de la presencia del Señor. El Ministerio Vida TV, a través del Ministerio Tiempo de Paz, con su servidor, el pastor Luis Sandoval, hemos disertado el primer punto de la enseñanza del Padre Celestial en el Padre Terrenal. El Señor me les bendiga.